besé a mi vecino sin saber que terminaría arruinando la vida de su familia. Vivía en un pequeño edificio de apartamentos en el centro de la ciudad. Era tranquila, no muy sociable, pero siempre mantenía una relación cordial con los pocos vecinos que tenía. Uno de ellos, Sergio, vivía justo al final del pasillo. Lo veía casi todos los días y, aunque no éramos amigos cercanos, siempre me saludaba con una sonrisa. La verdad, nunca pensé mucho en él, más allá de los pequeños intercambios de cortesía. Pero un día, todo cambió. Había algo en el que, a pesar de los días y las interacciones superficiales, me llamaba la atención. Sin embargo, jamás imaginé que lo que comenzaría como una simple conversación podría terminar en algo mucho más complejo. Una confusión que me arrastraría a una espiral de malentendidos y consecuencias que no tenía manera de anticipar. Lo peor de todo fue que no sabía que detrás de esa sonrisa amistosa, había una historia secreta que me involucraría en una forma que no podría haber imaginado. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, decidí ir a la fiesta que se organizaba en el edificio. Era algo que me llamaba la atención, aunque no era mi tipo de evento. Solía ser una persona tranquila, de gustos simples, y generalmente me limitaba a las interacciones casuales con mis vecinos. Sin embargo, esa noche algo me impulsó a ir. Quizás quería conocer mejor a las personas con las que compartía las paredes del edificio o simplemente deseaba cambiar de rutina. La fiesta no era particularmente grande, pero había suficiente gente como para que el ambiente fuera animado. Fue ahí cuando me encontré con Sergio. Lo conocía, claro, aunque no había tenido una conversación profunda con él hasta ese momento. Siempre lo veía en el pasillo, en el ascensor o en las zonas comunes. Un chico simpático, de trato agradable, pero nunca me había dado por acercarme más. Estaba en la mesa de bocadillos, sonriendo mientras charlaba con algunos vecinos. De alguna manera, me sentí atraída por su amabilidad, así que me acerqué a saludar. «Hola. No te había visto por aquí», dije, intentando que mi voz sonara natural. «¿Qué tal?» «Me alegra verte, ¿qué tal todo?», respondió, sin mostrar ninguna incomodidad. Empezamos a conversar de manera casual, como si ya nos conociéramos de toda la vida. Habíamos hablado varias veces en el edificio, pero esa noche era diferente. La conversación fluía de forma relajada, hablábamos de nuestras vidas, del trabajo, de cosas cotidianas. A medida que avanzaba la charla, comencé a notar que nos estábamos acercando cada vez más. Las miradas eran más largas, las sonrisas más frecuentes. Algo había en el ambiente que me parecía un poco distinto, aunque no lo entendía bien. Estaba tan centrada en la conversación que no me percaté de cómo el espacio entre nosotros se iba reduciendo poco a poco. Fue entonces cuando ocurrió. Sin que ninguno de los dos lo buscara, nuestras manos se rozaron por accidente. Un pequeño gesto que no debería haber tenido importancia. Sin embargo, me paralizó. En ese breve contacto, algo cambió, algo que no sabía cómo interpretar. En lugar de apartarme rápidamente, algo en mí me hizo quedarme allí, quieta, mirando a Sergio, quien me devolvía la mirada, igual de sorprendidos por lo que había sucedido. En ese momento, todo a mi alrededor pareció desvanecerse. Sin decir palabra alguna, nuestras caras se acercaron un poco más, como si algo invisible nos atrajera, y en un abrir y cerrar de ojos, nuestros labios se rozaron suavemente. Me separé inmediatamente, el rubor cubriendo mi rostro. Fue un instante, un roce casi accidental, pero mi cuerpo reaccionó como si fuera mucho más significativo. Traté de disculparme rápidamente, balbuceando algo incoherente, pero Sergio, al igual que yo, parecía confundido. A pesar de la incomodidad, sonrió y se apartó. «No pasa nada», dijo, como si intentara aligerar la situación. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la sensación de incomodidad creció dentro de mí. ¿Por qué había sucedido eso? ¿Fue solo un accidente? Y lo más importante, ¿qué pensaría él de todo esto? El día siguiente no fue fácil. Desperté con la cabeza algo adolorida por la resaca y un sinfín de pensamientos revoloteando en mi mente. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido la noche anterior. No solo me sentía culpable por el roce de los labios, sino que me sentía confundida y preocupada. Sergio no me había dicho nada al respecto,
pero yo no sabía si eso significaba que lo olvidaba o si simplemente no lo consideraba tan grave. No tenía idea de cómo reaccionar ante una situación como esa. Mientras me preparaba para salir a trabajar, me preguntaba si debería acercarme a él para disculparme. Pero al mismo tiempo, tenía miedo de que él interpretara mis palabras de manera equivocada. ¿Y si pensaba que estaba buscando algo más? La incertidumbre me carcomía por dentro. Decidí salir a caminar un poco antes de ir al trabajo, con la esperanza de despejar mi mente. Pero cuando llegué al edificio y vi a Sergio en el pasillo, mi corazón latió más rápido de lo normal. Me miró brevemente, y aunque no dijo nada, pude ver que su expresión estaba algo tensa. Intenté saludarlo como siempre, pero él respondió con una sonrisa nerviosa y se apresuró a entrar a su apartamento. Fue entonces cuando comencé a sentir que algo había cambiado. ¿Me estaba evitando? ¿Lo había hecho sentir incómodo? No entendía por qué reaccionaba de esa manera. Sentí que las preguntas y dudas empezaban a apoderarse de mí, pero no podía hacer nada para obtener respuestas. La confusión me invadió. En los días que siguieron, no pude evitar sentir que algo había cambiado entre Sergio y yo. Siempre que me cruzaba con él en el pasillo, evitaba mirarme, y la distancia entre nosotros parecía haberse ampliado de manera inexplicable. Mientras tanto, los rumores comenzaron a circular por el edificio, aunque de manera sutil. Fue Marta, una vecina con la que conversaba de vez en cuando, quien me dejó caer una frase que me dejó helada. ¿Sabías que Sergio tiene novia? Se llama Isabel, vive en el tercer piso, justo enfrente del mío, me dijo casualmente mientras esperábamos el ascensor. Mi mente se detuvo en seco. No podía creerlo. ¿Sergio tenía una novia? Nunca me había dicho nada sobre ella, ni había visto señales de que estuviera en una relación seria. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? De repente, todo lo que había ocurrido en la fiesta cobró otro significado. El beso, el roce, todo tenía sentido ahora, pero de la peor manera posible. Me sentía avergonzada, culpable y, sobre todo, confundida. ¿Por qué no me lo había dicho? ¿Por qué me había dejado creer que no había nadie importante en su vida? De repente, la historia entre Sergio y yo parecía ser mucho más complicada de lo que pensaba. Todo lo que había hecho hasta ahora me parecía un error. Me sentí como una intrusa en una relación que no entendía, y ahora, al saber que tenía una novia, sentía que las consecuencias de ese accidente podrían ser mucho mayores de lo que imaginaba. Actualización 1. Pasaron varios días antes de que me encontrara con Isabel. Cuando la vi por primera vez, me sorprendió lo tranquila y segura que parecía. Era una mujer de cabello largo y oscuro, con una sonrisa amable, pero con algo en sus ojos que me hacía sentir pequeña. Nos cruzamos en el pasillo mientras ella salía de su apartamento. Al principio, solo me miró, y yo le sonreí nerviosa, sin saber si debía saludarla o ignorarla. Sin embargo, en cuanto cruzamos miradas, su expresión cambió ligeramente. Parecía que me estaba evaluando, como si supiera algo que yo no. El peso de la situación me invadió, pero ella simplemente pasó junto a mí sin decir una palabra. Me sentí observada, como si estuviera esperando algo de mí. Algo en su actitud me hizo pensar que sabía más de lo que yo pensaba. Sentí una presión en el pecho. ¿Y si Isabel ya había notado la tensión entre Sergio y yo? ¿Y si ya sabía lo que había pasado en la fiesta? Los días que siguieron fueron aún más difíciles. La incertidumbre sobre lo que pensaba Isabel me perseguía. Sabía que el tema tarde o temprano saldría a la luz, y el miedo comenzó a tomar control. No sabía qué hacer, cómo disculparme o si debía intentar arreglar las cosas con Sergio. Fue entonces cuando recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Al principio, pensé que se trataba de una broma, pero el contenido de las palabras me hizo estremecerme. No te acerques más a Sergio. No sabes en qué te estás metiendo. Las consecuencias de tus actos serán peores de lo que imaginas. El mensaje me dejó helada. No entendía quién lo había enviado, pero la amenaza era clara. Aquel mensaje cambió todo. Me di cuenta de que algo mucho más grande estaba en juego, algo que no podía controlar. A partir de ese momento, la ansiedad creció dentro de mí. Estaba atrapada en una situación que nunca había planeado, y todo se estaba complicando más de lo que imaginaba.
La amenaza que había recibido me dejó completamente desconcertada. No entendía qué estaba pasando. Sentí un nudo en el estómago al pensar en las palabras que habían aparecido en mi teléfono. Las consecuencias de tus actos serán peores de lo que imaginas. Nadie me había explicado que había hecho mal. Solo sabía que, en algún punto, me había metido en algo que no comprendía del todo. No quería creer que todo lo que había hecho con Sergio, sin malicia ni intención de dañar a nadie, pudiera tener repercusiones tan grandes. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que tenía que hacer algo al respecto antes de que las cosas empeoraran. Durante los días siguientes, me encontré evitando cualquier lugar donde pudiera cruzarme con Isabel o con Sergio. Caminaba de manera rápida por el pasillo para no tener que enfrentarme a la situación. La tensión en el edificio se sentía palpable, y era como si todos estuvieran al tanto de algo que yo ignoraba, algo que me hacía sentir aún más ajena. La sensación de ser observada se apoderó de mí por completo. Por otro lado, me preguntaba constantemente si debía hablar con Sergio, aclarar lo sucedido, disculparme por el malentendido. Pero la realidad era que no sabía qué decir. ¿Cómo explicarle que no sabía que tenía novia? ¿Cómo podría saber lo que él sentía al respecto? Además, después del mensaje que había recibido, el miedo comenzó a instalarse en mí. No sabía si hablarle a Sergio o si Isabel ya sabía algo y me estaba vigilando. Al día siguiente, mientras bajaba por las escaleras hacia la salida, me encontré con Sergio en el vestíbulo. Fue un encuentro casual, pero el aire estaba cargado de una incomodidad palpable. Él estaba allí, parado junto a la puerta, como si estuviera esperando a que yo pasara. Me miró cuando entré, pero rápidamente apartó la vista. Fue como si intentara evitarme, como si se sintiera incómodo con mi presencia. No me dijo ni una palabra, solo asintió levemente con la cabeza y se giró para salir. Me quedé allí, observando cómo se alejaba, y una sensación de impotencia me invadió. Pasaron otros días en los que intenté evitar a todo el mundo, pero Isabel no desaparecía de mi mente. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a ella, y el simple hecho de pensar en la posibilidad de que ella ya supiera todo me mantenía en un estado de tensión constante. Un par de días después de mi encuentro con Sergio, la vi nuevamente, esta vez saliendo de su apartamento, y nuestra mirada se cruzó. No dijo nada, pero sentí su mirada fría, incisiva, como si me estuviera estudiando, buscando algo. No podía soportarlo más. Sentí como si estuviera atrapada en un juego que no entendía, y no sabía qué hacer para salir de él. Al final, la curiosidad y el miedo se apoderaron de mí. Esa tarde, decidí ir a su puerta y golpear suavemente. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre. Necesitaba respuestas, aunque fuera de manera indirecta. Escuché unos pasos dentro de su apartamento, y la puerta se abrió lentamente. Isabel apareció frente a mí, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la desconfianza. ¿Qué pasa?, me preguntó, sin mostrar ninguna emoción. Solo quería hablar, dije, nerviosa, sin saber si mi voz sonaba tan insegura como me sentía. Necesito aclarar algo entre nosotros, lo que pasó entre Sergio y yo. Me sentía vulnerable, incapaz de encontrar las palabras correctas. Isabel me miró durante un largo rato, como si estuviera evaluando si valía la pena escucharnos o no. Luego, finalmente, habló, pero sus palabras fueron frías y cargadas de reproche. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Que no me hayas dicho que sabías que tenías una pareja. Que no me hayas dado la oportunidad de hablar de esto antes, pero lo hiciste igual, como si no importara. Isabel se acercó un poco más, sus ojos brillaban de una mezcla entre rabia y tristeza. Pero aquí estamos, tú, yo y él, atrapados en este lío que tú creaste. Me quedé completamente paralizada. No sabía qué esperar de ella, pero sus palabras me dolieron profundamente. Fue como si todo el peso de la situación se hubiera caído sobre mí de golpe. La confusión, la incomodidad, la vergüenza de saber que le había hecho daño a alguien que ni siquiera conocía. Isabel parecía molesta, y con razón, pero las palabras que pronunció esa tarde fueron mucho más que una simple acusación. Eran una advertencia, como si estuviera dejando claro que no había vuelta atrás. Lo que sucedió después fue aún más desconcertante. Isabel dejó de hablar y me miró durante varios segundos en silencio. Sus ojos, fríos como el hielo,
no dejaban de perforarme. Y luego, de manera inesperada, su expresión cambió. Se acercó un poco más, lo suficiente como para que pudiera escuchar lo que dijo en susurros. No estás entendiendo nada, ¿verdad? Me lo dijo con calma, casi como si estuviera hablando a alguien mucho más joven e inexperto. Tú pensaste que no había nada entre él y yo. Pero créeme, ya he pasado por esto antes. Este juego no va a terminar bien para ti. Isabel me miraba fijamente, como si estuviera leyendo mi alma. No te das cuenta de lo que acabas de hacer, pero lo vas a entender cuando las cosas se pongan feas. Porque no es solo él, es todo lo que está en juego. Lo que dijo me dejó sin palabras. No entendía el significado de sus palabras, pero sentí una extraña presión que creció cada vez más a medida que ella me observaba. Actualización 2. Los días se hicieron interminables. Todo parecía haberse vuelto más oscuro, más complicado. Las conversaciones con mis vecinos se sentían tensas, y en mis propios pensamientos, la culpa y la confusión no me dejaban en paz. Decidí que lo mejor sería confrontar a Sergio, preguntarle directamente qué pensaba de todo esto, aunque temía que la respuesta no fuera la que quería escuchar. Pero necesitaba saber, y no podía seguir con la incertidumbre. Al día siguiente, lo vi en el pasillo. Estaba regresando de su trabajo, con la cara cansada pero con esa misma sonrisa tranquila que siempre tenía. Decidí acercarme, a pesar de mi nerviosismo. «¿Podemos hablar?», le pedí, con una voz que trató de sonar firme, pero que temblaba. Sergio me miró por un momento, y luego asintió. Era evidente que estaba algo incómodo, pero aceptó. Caminamos unos pasos hacia la esquina, donde nadie podía escucharnos. Miré a su alrededor antes de comenzar. Lo siento mucho. De verdad. No sabía que tenías una novia, le dije, de una vez, sin rodeos. No sabía nada de ella. Pensé que solo estábamos pasando un buen rato. Mi voz vaciló mientras decía esas palabras, sabiendo que cada segundo de lo que estaba diciendo podría cambiar las cosas entre nosotros para siempre. Sergio me miró fijamente, y por un momento, no supe qué estaba pensando. Sus ojos parecían evaluar cada palabra que salía de mi boca. Finalmente, suspiró y me dijo con calma, pero con una carga emocional que no me esperaba, no debió haber pasado. No debió. Y no quiero que eso vuelva a ocurrir. Mi relación con Isabel es importante, y todo esto nos está afectando más de lo que crees. Lo que me dijo me hizo sentir aún más culpable. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Por qué no había considerado todo esto antes? Cada palabra de Sergio era una puñalada, no solo porque sentía que había perdido su confianza, sino porque también sabía que había hecho algo que no tenía arreglo. Después de esa conversación con Sergio, las cosas empezaron a tomar un giro aún más oscuro. Isabel, como lo había prometido, se convirtió en una presencia constante en mi vida. Empecé a sentir que todo lo que hacía, cada movimiento, cada mirada, era una especie de juicio. Sentía que estaba atrapada en una red que no podía evitar. Finalmente, un día, mientras estaba en mi departamento, alguien tocó mi puerta con fuerza. Abrí, y allí estaba Isabel, con una expresión furiosa en su rostro. No había palabras bonitas ni saludos. Solo llegó directo al grano. Quiero que sepas algo, y quiero que lo entiendas muy bien, dijo con voz firme, como si estuviera dándome una última oportunidad para escapar. Lo que hiciste no tiene vuelta atrás. Ya no hay forma de deshacerlo. Y me aseguraré de que no te olvides de esto. Mis piernas temblaron al escuchar sus palabras, y un escalofrío recorrió mi espalda. La última amenaza de Isabel ya no era una advertencia vacía. Era una declaración de guerra. La presión sobre mi pecho se hizo insoportable, y su mirada me clavó como un cuchillo. Lo lamentarás, dijo con una sonrisa amarga, y se dio la vuelta para irse. Sin más, me dejó allí, sola, con el peso de su amenaza y con la sensación de que todo lo que había ocurrido hasta ahora estaba fuera de mi control. El día después de mi encuentro con Isabel, una sensación de opresión comenzó a invadir mi vida. A medida que pasaban las horas, la atmósfera dentro del edificio cambiaba. Sentía que todo se volvía más tenso, que cada interacción, por insignificante que fuera, estaba impregnada con una carga pesada de lo que había sucedido.
Las miradas furtivas de los vecinos, las sonrisas vacías, todo parecía estar cargado de una especie de complicidad silenciosa. Cada vez que cruzaba a alguien en el pasillo, podía sentir sus ojos en mí, como si estuvieran juzgándome, sabiendo algo que yo no sabía. Intenté continuar con mi rutina diaria, pero algo había cambiado. El simple hecho de ir a la tienda de abajo se convirtió en un desafío. El sonido del ascensor subiendo me hacía darme cuenta de que estaba compartiendo ese espacio con una condena invisible, una condena que venía de algo que no había querido ver. La constante presión en mi pecho me hacía respirar más rápido de lo normal. No podía evitar pensar en todo lo que había pasado, en el beso, en cómo Sergio me había mirado después de aquello, como si estuviera buscando algo en mí que no estaba dispuesto a encontrar. Intenté evitar la mirada de Sergio, no solo porque me hacía sentir incómoda, sino porque también me enfrentaba a la verdad. No podía dejar de recordar sus palabras en ese extraño encuentro en el pasillo, las palabras que me decían sin decirme nada, no debió haber pasado. No sabía si esas palabras eran una excusa o un reproche velado. Pero lo peor era que ya no podía ignorar lo que había sucedido, no solo con él, sino también con Isabel. La culpabilidad me estaba devorando por dentro. Me sentía atrapada en una red que ni siquiera había visto venir. Pensé que con un simple beso todo terminaría, pero en lugar de eso, me encontraba envuelta en una maraña de emociones y responsabilidades. No entendía lo que pasaba. Si hubiera sabido que ellos estaban en una relación seria, jamás habría permitido que las cosas se volvieran tan confusas. Pero ahora, todo parecía haber tomado un rumbo irreversible. Lo peor era la presión que sentía. Isabel no me había dejado claro si perdonaría o no lo sucedido, pero su actitud me dejaba claro que no quería simplemente olvidarlo. El silencio entre los tres se volvía cada vez más denso, como un muro invisible que se levantaba en cada conversación. Ninguno de los tres se atrevía a romper el hielo, pero a la vez, todos sabíamos que algo más grande estaba a punto de estallar. Una tarde, mientras subía las escaleras hacia mi apartamento, lo vi. Sergio estaba en el vestíbulo, no estaba solo, pero la conversación entre él y el otro vecino era tenue, casi superficial. A pesar de la distancia, pude ver la rigidez de su postura, el hecho de que evitaba mirarme directamente. Como si su mirada pudiera decir más de lo que él quería revelar. El corazón se me aceleró, pero me detuve en seco. No sabía si debía acercarme a él o simplemente continuar mi camino, ignorando lo que había pasado. Pero la culpa, el remordimiento y una extraña necesidad de aclarar las cosas me empujaron a acercarme. El ambiente estaba cargado de una energía tensa, pero al final, decidí hablar. No era fácil, pero algo en mí quería cerrar ese ciclo de dudas, esa cadena de silencios que tanto me agobiaba. Me acerqué a Sergio con pasos lentos. Los dos nos miramos, y fue como si el tiempo se hubiera detenido. No sabía si él se sentía tan incómodo como yo, pero su rostro mostraba una mezcla de frustración y tristeza, como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. Al final, fue él quien habló, su tono controlado pero algo quebrado. Sé lo que piensas, comenzó, y no quiero que te hagas falsas ilusiones. Lo que pasó entre nosotros no debió haber pasado. Pero ahora, estamos metidos en algo que ni tú ni yo podemos controlar. Mis palabras se atoraron en mi garganta. No quería decir lo que estaba pensando. No quería confesar lo que había sentido, como su cercanía me había atrapado, como había anhelado que la situación fuera diferente. ¿Por qué había pasado esto? ¿Por qué me había dejado llevar por ese impulso? Lo que tienes que entender, continuó, es que esto no solo involucra a los dos. Hay mucho más en juego. Su mirada se desvió por un segundo, como si tratara de ocultar algo. Hay cosas de las que no te he hablado, cosas que no puedo decir ahora. Me sentí herida, como si sus palabras fueran cuchillos que se clavan directamente en mi pecho. No me decía lo que necesitaba escuchar. No me decía si me perdonaba, si sentía lo mismo, si había alguna forma de que las cosas volvieran a ser como antes. Solo me dejaba con más preguntas, con más incertidumbre. Al final, se alejó sin ofrecer ninguna respuesta definitiva, dejándome allí, aún más perdida que antes. Esa noche, en mi apartamento, la incertidumbre era aún más abrumadora. El silencio en mi hogar era ensordecedor,
y las sombras de la habitación parecían rodearme como si estuvieran esperando que tomara una decisión. Estaba en un limbo, entre lo que había sucedido con Sergio y lo que Isabel representaba. Había cometido un error, lo sabía, pero las consecuencias no eran tan simples como había pensado al principio. No era solo un error de una noche. No era solo un beso que podría haberse borrado con el tiempo. Había involucrado a una tercera persona, alguien a quien no conocía lo suficiente, pero que ahora tenía una influencia enorme sobre mi vida. Isabel ya no era solo la novia de Sergio, era un recordatorio constante de lo que había hecho. No podía dejar de imaginar cómo sería su vida ahora, cómo ella vería todo lo que había sucedido. Y la idea de enfrentarme a ella nuevamente, a sus reproches, a su rabia, me aterraba profundamente. Intenté pensar en lo que realmente quería. Había tenido tiempo para procesar todo lo que había ocurrido, y lo que me aterraba no era solo la confrontación con Isabel, sino el hecho de que ya no sabía lo que sentía por Sergio. ¿Lo deseaba? ¿Lo quería realmente o solo había sido una reacción impulsiva? Había tanto en juego ahora, tanto dolor, que no sabía si mis sentimientos eran auténticos o si solo eran el producto de una situación incontrolable. Pero algo dentro de mí me decía que debía enfrentarme a la verdad, no solo a Isabel, sino también a mí misma. Si había cometido un error, tenía que asumirlo, sin excusas. Necesitaba encontrar una manera de vivir con las consecuencias de mis actos. Pero, ¿qué pasaría si esas consecuencias ya eran demasiado grandes para manejarlas? Actualización 3. El día que decidí hablar con Isabel, sentí una mezcla de ansiedad y desesperación. Sabía que no podía seguir ignorando lo que había hecho. Necesitaba aclarar las cosas, no solo por mí, sino porque estaba comenzando a sentir que todo lo que había hecho había sido un gran error. Aunque no sabía cómo iba a recibirla, era el único paso que me quedaba por dar. No tenía mucho que perder, después de todo. Cuando la vi llegar al vestíbulo, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Isabel no era la misma de antes, la chica simpática y accesible que había saludado en el pasillo tantas veces. Ahora, sus ojos brillaban con una intensidad que no podía ignorar. Estaba cambiada, y aunque traté de mantener la calma, su presencia me hizo sentir más vulnerable que nunca. «Necesito hablar contigo», le dije con voz temblorosa. Isabel no me dejó terminar. Me miró fijamente, con la misma frialdad con la que me había enfrentado antes. «No tengo nada que decirte», respondió de inmediato. Pero algo en su tono me dijo que no era verdad. «Por favor», insistí. «Solo quiero que entiendas que lo lamento. No sabía que tenías una relación tan seria con Sergio. Fue un error, y si pudiera retroceder en el tiempo, lo haría». Ella me miró en silencio durante un largo momento, como si estuviera midiendo cada palabra, cada gesto. «El problema», dijo finalmente, «es que no puedes deshacer lo que ya está hecho. Ni tú ni Sergio». Sus palabras fueron cortantes, llenas de resentimiento. «Lo que más me molesta», agregó, «es que has jugado con algo que ni siquiera entiendes. Lo que tenemos no es un juego, y ni tú ni él parecen saberlo». El peso de sus palabras me golpeó como un martillo. Me sentí atrapada, pequeña, como si mis intentos por pedir perdón fueran inútiles. Isabel había sido clara, ya no había espacio para las disculpas. Lo que había hecho era irreparable, y ella estaba decidida a hacerme pagar por ello. La atmósfera en el edificio se había vuelto insoportable. La sensación de que todo estaba al borde del colapso era palpable, y ya no podía ignorarlo. Después de mi conversación con Isabel, cualquier esperanza de que las cosas pudieran mejorar se desvaneció. No había vuelta atrás, y lo sabía. Sentía que todo lo que había sucedido entre nosotros se estaba desmoronando como un castillo de naipes, y ahora las consecuencias de mis acciones se reflejaban en las miradas de todos. En las conversaciones susurradas detrás de puertas cerradas. Sergio y yo nos cruzamos varias veces en los pasillos, pero ya no era como antes. No había caricias furtivas ni sonrisas cómplices. Ahora había una barrera invisible entre nosotros, una grieta que crecía con cada paso que dábamos. Ni él ni yo sabíamos cómo reaccionar, como si estuviéramos condenados a estar en el mismo espacio pero completamente separados. Las palabras se volvían innecesarias, y, de hecho, ni siquiera eran necesarias para comprender lo que estaba pasando,
Isabel nos había marcado a ambos, de maneras que ni siquiera éramos capaces de comprender por completo. Una tarde, después de varios días de tensión, vi a Sergio en el parque cercano al edificio. Estaba sentado en una banca, solo. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo con fuerza. El aire fresco de la tarde no hacía más que amplificar la sensación de incomodidad que ya llevaba dentro. Sergio levantó la mirada cuando me vio, pero no hizo ningún movimiento para acercarse. La distancia entre nosotros era más que física, era emocional, y parecía que cada paso que intentábamos dar para reparar lo que habíamos destruido solo alejaba más nuestra conexión. Nos quedamos en silencio por un rato, hasta que finalmente él habló, pero no fue lo que esperaba. Es mejor que no sigas. No sé qué más decirte, dijo, su tono grave y cansado. Su mirada ya no estaba llena de confusión ni de ira, era simplemente vacía. Como si él mismo hubiera llegado a un punto en el que ya no le importaba lo que sucediera. Lo siento, Sergio, murmuré, las palabras me salieron con dificultad. No sabía lo de Isabel, en serio. Jamás quise hacerte daño. Jamás pensé que esto acabaría así. Sergio no respondió inmediatamente, solo se quedó mirándome, como si intentara leer algo en mi rostro, algo que ni siquiera yo entendía completamente. Parecía que las palabras ya no importaban, que todo lo que había sucedido había dejado de ser una cuestión de entenderse mutuamente. Ya no importa, dijo al final, casi como una sentencia. Esto ya es más grande que los dos. Isabel, yo, todo esto. No hay vuelta atrás. Me sentí completamente perdida. Las palabras de Sergio me golpearon como un martillo, porque aunque yo sabía que esto se había ido de las manos, escuchar a alguien más decirlo de esa manera me hizo entender la magnitud del desastre. Lo que parecía una simple equivocación había llevado a una serie de eventos que no podíamos deshacer. Isabel tenía razón, nada de lo que dijéramos o hiciéramos cambiaría lo que había ocurrido. Ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Pero lo más doloroso de todo fue el sentimiento de que, por mi culpa, las vidas de 3 personas se habían visto marcadas para siempre. Las promesas rotas, la confianza perdida, todo eso pesaba sobre mí con una intensidad que no podía soportar. Me senté junto a Sergio en la banca, el silencio entre nosotros se volvía cada vez más insoportable, y aunque quise decir algo más, no sabía qué decir. Las palabras ya no eran suficientes. En los días siguientes, todo se volvió más distante, más frío. Isabel no volvía a cruzarse conmigo, y los encuentros con Sergio se volvían cada vez más tensos, hasta que, finalmente, desapareció. Nadie lo vio por varios días, y los rumores comenzaron a correr. Alguien dijo que había decidido irse a vivir con unos amigos fuera de la ciudad, y no volvió a aparecer. Isabel tampoco se dejó ver por un largo tiempo, y el ambiente en el edificio se volvió casi irrespirable. La verdad es que, aunque parte de mí quería buscar una solución, sabía que no había ninguna. Las piezas ya estaban fuera de lugar, y no había forma de reconstruir lo que se había roto. Esa fue la lección más dura que aprendí. Algunas veces, no importa cuán arrepentido estés, lo que está roto no se puede volver a juntar. Las cicatrices que deja el daño son profundas, y aunque las curas se intenten, el dolor siempre quedará.